Los bienes públicos son los bienes que no son susceptibles de comprar ni vender en ningún mercado, puesto que son colectivos y cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano. Desde Finanzas para Mortales lo definimos como el conjunto de elementos de uso general para toda la sociedad. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Charlene Astorga Meren. En esta oportunidad, mi compañera y yo les vamos a hablar sobre los bienes de dominio público, uso público y servicio público. Los bienes de dominio público son todos aquellos que están destinados al uso público o que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público, los que se encuentran afectados en uso a alguna actividad pública o cuya concesión compete al Estado. Desde otra perspectiva, incluso pueden ser considerados en la definición de bienes de dominio público los bienes para fines de intereses y desarrollo social, siempre y cuando los mismos sean objetos de una afectación en uso. Nuestro ordenamiento legal protege los bienes de dominio público al darles la calidad de inalienables e imprescriptibles. Los bienes de dominio público poseen una calidad o condición que no les permite en sí ser vendidos, transferidos libremente o que su propiedad pueda ser adquirida por terceros, incluso en la vía de la prescripción adquisitiva de dominio, sin que previamente sea levantada dicha calidad o condición de dominio público. Buenas tardes, docente y compañeros en general. Mi nombre es María Elena Torres Apolaya y yo les voy a hablar acerca de los bienes públicos, los cuales tenemos por entendido que los bienes públicos o bienes del Estado son aquellos que bajo cualquier título o condición se encuentran bajo control, tutela o afectación de la administración, con la finalidad que ella pueda cumplir sus funciones y competencias. Estos bienes se encuentran conformados por bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, que coexisten para el desarrollo de las funciones del Estado. Tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ello, el Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley. El Tribunal Constitucional, mediante el considerando 7 de la sentencia número 005/2013 CC, señala lo siguiente. Este tribunal tiene establecido que a partir de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución, los bienes de dominio público pueden encontrarse a efectos al servicio público, uso público o interés nacional. Conforme al artículo 2 del título preliminar del Decreto Supremo número 154/2001 EF, son bienes de dominio público los siguientes. Los bienes destinados al uso público, que son constituidos por las obras públicas de aprovechamiento o utilización general, cuya observación y mantenimiento le corresponde a una entidad estatal. Los bienes de servicio, que son aquellos reservados directamente al cumplimiento de los fines públicos de responsabilidad de entidades estatales, así como los bienes destinados directamente de servicio público o administrativo. Además de ello, los bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional y, por último, todos aquellos a los que por ley se les confiere a tal calidad. Doy el pase a mi compañera. Bueno, las clases de bienes de dominio público son dos. En la primera tenemos los bienes de uso público, los cuales son los bienes del Estado que por naturaleza están consagrados al aprovechamiento o utilización de todos los habitantes, con las únicas limitaciones establecidas por ley o por disposiciones administrativas, así las plazas, parques, paseos, alamedas, los mares, ríos, caminos públicos, los aportes reglamentarios establecidos en las habilitaciones urbanas, las vías ferroviarias, están conferidas al mantenimiento y conservación a cargo de las entidades públicas, que los bienes están destinados al uso en sí de la población que lo requiera y que dicha sea de paso no implica necesariamente que tiene que ser gratuito, porque en ciertos casos el uso de los bienes debe ser retribuido, como sucede con el pago de los peajes. Son bienes de uso público por estar destinados a ser poseídos por todos,
por ejemplo, las playas, ríos, aguas, mares, carreteras, el espacio aéreo, las plazas públicas. También son de uso público los bienes afectados a servicios públicos, los servicios de agua y desagüe, el alumbrado público, los hospitales, las bibliotecas, los registros públicos. Estos bienes se pueden privatizar siempre y cuando se conserve su finalidad de utilidad social. El uso público se caracteriza en sí por ser común, gratuito e impersonal. No se tiene en cuenta el estatus personal, es ilimitado. Por consecuencia, los bienes de dominio público no pueden ser de goce exclusivo o individual. Entre sus características destacan las siguientes, como por ejemplo que cuya prestación, conservación y mantenimiento correspondan en sí a una entidad pública y que según la Constitución pueden ser concebidos a particulares para su aprovechamiento económico. Además encontramos vías y áreas públicas con subsuelo y aires, playas, plazas y parques, infraestructura de vías y carreteras, caminos, entre otros. Y también que dentro de esto el Estado no detenta un derecho de propiedad, toda vez que su uso es para toda la comunidad. Por ello puede intervenir en su conservación y prevención. Siguiendo con la exposición, yo les hablaré sobre los bienes de servicio público. El servicio público es aquel que es brindado por el Estado, ya sea directamente o bajo su control y regulación. Así se busca asegurar el abastecimiento de la población de ciertos productos considerados esenciales, es decir, los que están al servicio, ¿no? Que son considerados públicos cuando el gobierno los provee. Esto puede ser mediante entidades o empresas públicas o estatales, ¿no? Sin embargo, también existe la posibilidad de que el servicio público lo ejerza un privado. Esto siempre que la empresa esté sujeta a una supervisión y fiscalización del gobierno. Esto sirve para que el Estado cumpla con sus fines públicos o con la prestación de los servicios públicos o administrativos, tales como son los hospitales, colegios estatales, cuarteles, parques municipales, zonales, museos, mercados, rellenos sanitarios municipales y servidumbres urbanas, ¿no? Áreas que son de reserva. Entre sus características podemos decir que esos son como los palacios, ¿no? Sedes gubernativas o institucionales, escuelas, hospitales, estadios, bienes reservados y afectados en un uso de la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos, entre otros. El Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela, pues éste debe de garantizar el acceso a los servicios públicos. Y por lo general las entidades públicas son administradoras y usuarias de ese tipo de bienes inmuebles. Ahora bien, tratándose sobre los tipos de servicios públicos, estos son tres. Los básicos, que son aquellos considerados que son esenciales para la calidad de vida de la persona y usualmente llegan directamente a los hogares, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el agua potable. Hablando sobre el administrativo, estos son todos los que son relacionados a las gestiones que se realizan en las instituciones públicas. Por ejemplo, la adquisición de la licencia de conducir. De auxilio son los que se brindan en una situación de emergencia, cuando la integridad de la persona o del ciudadano está en peligro, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, al servicio policial. Ahora le doy el plazo a mi compañera. Bueno, para concluir, los bienes del Estado son tratados y regulados en un cuerpo normativo independiente, con rango legal. A su vez, estos se clasifican en bienes de dominio público, que son aquellos que están afectos a un uso público o destinados a un servicio público. Para entender mejor el contexto, digamos que los bienes de dominio público son todos aquellos que están destinados en sí al uso público o que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público. Los que se encuentran afectados en uso de alguna entidad pública o alguna concesión que competencia al Estado. Dentro de estos destacan los bienes públicos que se clasifican en bienes de uso público, dentro de los cuales también están los bienes de servicio público. Referente a los bienes de uso público son los bienes del Estado que por su naturaleza están consagrados en el aprovechamiento o la utilización de todos los habitantes, con las únicas limitaciones establecidas por ley o por disposiciones administrativas. Tal es el caso en los servicios públicos, en donde estos son brindados por el Estado, ya sea directamente o bajo su control y regulación. Dentro de lo que destacan algunas características como los palacios, sedes gubernamentales e institucionales precedentes a los servicios públicos.
dentro de los que se destacan ser clasificados en básicos, administrativos y de auxilio para su aprovechamiento.